Muchas gracias, Esteban, por la cariñosa presentación. Señora decana, miembros de la mesa, estimados colegas, profesores y amigos. Es para mí motivo de mucha satisfacción, un orgullo, haber sido invitado a la presentación del libro de Williams, a quien conozco desde menos tiempo que el profesor Nogueira. Mi conocimiento personal de él data solamente del 2011, época en que se inició el curso de magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Talca, de que él formó parte. Me tocó impartir 3 módulos en ese curso, todos los cuales Williams destacó. Y tengo además la satisfacción de ver entre los asistentes a esta presentación a un grupo importante de exalumnos míos, de distintas épocas, del pregrado de la Universidad de Talca. Tengo al frente a Diego. Tengo una distinguida exalumna del magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, en la década de los 80. Tengo un exalumno que ya obtuvo el grado magíster, Rodrigo. Y en total 8 exalumnos que me han permitido repasar un poco rápidamente, como en el cine, una prolongada trayectoria académica que me ha deparado toda suerte de satisfacciones en el tiempo. Dicen que las personas que están a punto de morir reproducen la vida completa. Estoy disfrutando, gracias a Dios, de buena salud. Pero la vista de todos ustedes me reconforta gratamente. Por supuesto, yo sabía que siendo copresentador, iniciando la presentación Humberto, yo corría el riesgo de hacer una exposición que va a ser simplemente una miniatura jurídica. Tiene que renunciar, por supuesto, los padres fundadores del constitucionalismo para concluir en los temas más acuciantes del control de convencionalidad de nuestro tiempo, pasando por los grandes temas del constitucionalismo y el neoconstitucionalismo contemporáneo. Y para tratar de ser fiel entonces a la presentación, me voy a permitir hacer lo que habitualmente no solemos hacer los profesores en nuestra clase, o sea, leer un texto que he preparado. Se atribuye al expresidente de la Suprema Corte norteamericana, Charles Evans Hughes, hacia comienzos del siglo pasado, la frase: la Constitución norteamericana es lo que los 9 jueces de la Corte Suprema Federal dicen que es. Encarna esta frase una representación gráfica de la doctrina de la Constitución viviente, de fuente estadounidense, que entiende que la Constitución es, en última instancia, una regulación emancipada del texto escrito, que facilita una interpretación evolutiva y dinámica de esta, más allá de la visión del constituyente histórico, que la puede anquilosar con el paso del tiempo. Como es evidente, cualquier obra destinada a difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto al intérprete último de la Constitución está llamada a jugar un rol significativo en la tarea de orientar a jueces, órganos del Estado y ciudadanos en general acerca de la forma en que deben entenderse, con criterio actual, los valores y principios fijados en la Constitución y llamados a regular nuestra convivencia. Prevengamos que las funciones actuales de los tribunales constitucionales trascienden con mucho la mera visión de legislador negativo que le endosara Kelsen. Desde luego, la mayor parte de los ordenamientos constitucionales le asignan a esta categoría de tribunales una serie de atribuciones genéricas que en nuestro medio se enumeran en el artículo 93 de la actual Carta Política y que comprende temáticas tan variadas como el control de constitucionalidad de los partidos, movimientos u organizaciones políticas, la declaración de inhabilidades que afectan a los ministros de Estado o parlamentarios para el desempeño de sus cargos, o la resolución de contiendas de competencia. Pero no cabe duda que la esencia de la jurisdicción constitucional está radicada en el control de constitucionalidad de las leyes, y dentro de este, en la revisión a posteriori o control
reparador que desde la reforma constitucional de 2005 ha quedado radicada en forma exclusiva en el Tribunal Constitucional. A su vez, esta verificación de constitucionalidad se puede materializar a través de dos instrumentos procesales. ¿Cuáles son? La acción de inaplicabilidad y la declaración de inconstitucionalidad, respectivamente. Nuestro autor ha centrado su atención en el primero de estos medios de impugnación, que es a la vez el que tiene mayor tradición entre nosotros, si bien su conocimiento, con importantes matices respecto de lo actual, estaba reservado a la Corte Suprema hasta la trascendental reforma constitucional de 2005. Por ende, no se aborda en la obra presentada la llamada cuestión de inconstitucionalidad de preceptos legales declarados inaplicables. Dedica el primer capítulo, de carácter introductorio, al examen del surgimiento y evolución de la jurisdicción constitucional tanto en Chile como en Italia, para luego, en el plano conceptual, abordar el principio de supremacía constitucional y sus garantías, los modelos clásicos de jurisdicción constitucional, el norteamericano o difuso y el germano austriaco o concentrado, y la descripción de los elementos que permiten desarrollar una tipología de jurisdicción constitucional. En el siguiente capítulo se analiza el control reparador de constitucionalidad de las normas legales en Italia. La cuestión de legitimidad constitucional en ese país, equivalente aproximadamente a nuestra cuestión de inaplicabilidad, se ventila en vía incidental en dos etapas. La primera, ante el juez ordinario, que a solicitud de parte o de oficio debe elevar la cuestión a la Corte Constitucional si existieran dudas acerca de la constitucionalidad de una determinada disposición. En caso de revestir la cuestión carácter relevante y no ser manifiestamente infundada, se emitirá un auto que la eleva a conocimiento de la Corte, la que no queda vinculada a la interpretación de la ley realizada por el juez al presentar la excepción de inconstitucionalidad. A diferencia de lo que ocurre en nuestra sede constitucional, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley o acto con fuerza de ley, la norma pierde eficacia, con efectos generales, a partir del día siguiente a la publicación de la decisión, como lo dice el artículo 136 de la Constitución italiana. Vale decir, la sentencia produce efectos ex nunc, o sea, retroactivos, y erga omnes, o sea, respecto de todo el mundo. He aquí una divergencia capital con la acción de inaplicabilidad nacional, cuya sentencia estimatoria solo producirá efecto en el juicio en que se solicite, como se encarga de señalar el artículo 92 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal, en contraste con la que resuelva la cuestión de constitucionalidad, que genera la derogación, o más bien, como dice con autoridad el profesor Nogueira, la anulación del precepto declarado inaplicable, desde la fecha de su publicación en el diario oficial, si bien sin efecto retroactivo. El mérito de la concepción italiana radica, básicamente, en que se trata de la primera ordenación constitucional que propone un sistema de control concentrado de constitucionalidad en vía incidental con efectos generales. El ensayo del señor Valenzuela discurre, por legítima acotación de su hipótesis investigativa, por los derroteros del derecho procesal constitucional. No incursiona, por ende, en otros temas de relevancia sustantiva, como los relacionados con la incorporación a nuestra jurisdicción constitucional de una nueva y moderna forma de protección integral del texto, valores y principios establecidos por la Carta Fundamental, como apunta una sentencia de nuestro tribunal, que es consecuente con los propósitos de la reforma constitucional de 2005, en cuanto entregó competencia al Tribunal Constitucional para resolver las acciones de inaplicabilidad. Esta perspectiva ha presidido la dictación de fallos de gran contenido, inspirado, cito, en la finalidad suprema y última de la norma constitucional, que es la protección y la garantía de la libertad y dignidad del hombre. Dentro, pues, de este marco discurre el capítulo tercero, el más extenso y significativo, que pasa en revista a la evolución del control reparador de constitucionalidad desde sus remotos orígenes en la Constitución política de 1818 hasta desembocar en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la Constitución de 1980, que se desmenuza en la óptica de su definición constitucional
como un control concreto que obliga al Tribunal Constitucional a declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuando su aplicación en una determinada gestión judicial resulte contraria a la Constitución. Y en verdad, parece que la magistratura constitucional se ha tomado en serio este rol de contralor concreto de constitucionalidad. Es así como en el rol 707 de 2007, citado acertadamente por el investigador, pronunciándose sobre la constitucionalidad de los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695 sobre saneamiento de la pequeña propiedad, concluyó que si bien el procedimiento previsto en dicha normativa aparece como un modo especial de adquirir el dominio legalmente establecido y que tiene una causa justificada que hace razonable su especialidad frente a las normas generales sobre posesión y dominio de los bienes raíces del Código Civil, sin que pueda estimarse que entrañe una privación inconstitucional de la propiedad, en su aplicación concreta el caso resulta contrario a la Constitución, en virtud de una característica peculiar del caso concreto. Se trataba de una disputa entre una gran empresa forestal y un simple y modesto particular. Y en la especie, el Tribunal Constitucional valoró esta circunstancia y estimó que si bien desde el punto de vista abstracto este sistema especial de resguardo de la pequeña propiedad podía aparecer concordante con los objetivos de la Constitución, en el caso concreto se podía prestar para una manifiesta injusticia al darle la razón a la gran empresa, ¿no es cierto?, frente al pequeño propietario, y estimó que para ese caso concreto la norma era inconstitucional. O sea, el tribunal se tomó en serio esto del control concreto de constitucionalidad. Se detiene la analista bajo el epígrafe "el proceso de inaplicabilidad" en el estudio pormenorizado de las normas incorporadas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con motivo de su reforma de 2009 por medio de la Ley 20.380. Dicho texto legal incorporó un complejo de disposiciones orientadas a configurar un doble sistema de filtros, a fin que las salas del tribunal se encargaran de determinar la procedencia formal de los requerimientos de inaplicabilidad. En una primera etapa, se regularon las exigencias que deben cumplir aquellos para ser acogidos a tramitación, y en un segundo momento, los requisitos de admisibilidad del requerimiento. En este sentido, se nos alerta por el autor sobre la existencia de parámetros de interpretación distintos, detectables en los pronunciamientos de las salas respecto de las declaraciones previas de admisión a trámite, con la consiguiente afectación del principio de seguridad jurídica y de la isonomía, porque casos similares a veces son resueltos con criterios distintos, ¿no es cierto?, por las dos salas del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, cuya magna obra puede tener algunos baches también. Apunta enseguida el investigador hacia los efectos de la sentencia de inaplicabilidad, distinguiendo entre los temporales, personales y procesales. En orden a la retroactividad o eficacia ex tunc, cuestiona vivamente la posición de la Corte Suprema en el fallo Gómez Montoya con Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde aquí el tribunal se abstuvo de aplicar una sentencia previa de inaplicabilidad de la Corte Suprema respecto de una disposición legal, a pretexto de haber sido declarada tal inaplicabilidad después de haber recibido aplicación la norma en el caso concreto. Se rescata en el caso del voto de minoría el ministro señor Brito, quien manifiesta que la sentencia del Tribunal Constitucional debe producir efectos desde que el precepto cuestionado entró en vigencia, efecto ex tunc, porque en tal momento tuvo lugar la contradicción con la Constitución, enfatizando, lo que parece obvio, que de lo contrario la acción de inaplicabilidad perdería eficacia, porque la declaración va a ser siempre posterior a la aplicación del precepto, y que los tribunales ordinarios no siempre respetan rigurosamente los criterios del Tribunal Constitucional, originando a veces situaciones de conflicto
que en el medio italiano han llegado a una verdadera situación de beligerancia entre los vértices jurisdiccionales, la Corte Suprema Italiana y el Tribunal Constitucional. Extremo, aquí afortunadamente no hemos llegado entre nosotros, pero es posible rescatar una media docena de casos en que definitivamente los tribunales ordinarios han hecho mutis respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. En sus reflexiones finales, el académico acomete, si bien brevemente, el desafío, como lo denomina, del control de convencionalidad planteado como un imperativo para los órganos del Estado firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, obligados a adecuar sus ordenamientos internos a la Convención y a ejercer ex officio un control de esta naturaleza respecto a sus normas internas en relación con las del respectivo tratado y la interpretación que de sus normas ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un tema espinoso sobre el cual el Tribunal Constitucional no ha emitido hasta la fecha algún pronunciamiento explícito. Ello no ha sido obstáculo para que en varias sentencias haga referencia a normas del derecho internacional de los derechos humanos como parámetros de control de constitucionalidad, a partir del reenvío a los tratados internacionales que hace el artículo 5, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental. En esa línea pueden citarse una serie de fallos que aluden a preceptos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y de la Convención Americana de Derechos Humanos, para en definitiva descartar, por ejemplo, que el empleador que se apodera de dineros del trabajador a título de imposiciones pueda ampararse en la norma de la Convención y del Pacto Internacional de Derechos Civiles que prohíbe la prisión por deuda. Prisión por deuda, ¿no es cierto?, que está prohibido respecto de obligaciones civiles, pero no de incumplimientos legales, particularmente cuando se cometen en fraude de los derechos de los trabajadores, como ocurre con las cotizaciones previsionales, de las cuales el empleador es un simple depositario y que se las guarda con frecuencia en el bolsillo. Y luego dice, pero no me pueden meter preso por deudas, porque lo prohíben los tratados internacionales. Pero, bueno, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional nuestro, se ha percatado de intento, ¿no es cierto?, de fraude, que afecta las bases mismas de la ética y en consecuencia no ha dado pábulo a esta pretensión. Discurren también una serie de fallos sobre determinados preceptos del derecho internacional de los derechos humanos, empleados igualmente como parámetros de control de constitucionalidad en temas como derecho a la identidad personal, derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, etc. A la hora de los balances, nuestro novel autor puede sentirse satisfecho, aunque en tono evidentemente descriptivo y sin asumir tesis que puedan comprometer la objetividad de su relato, que es muy técnico, nos ha aportado un trabajo de interés que difunde criterios sustentados por el Tribunal Constitucional en materia de derecho procesal constitucional, en contraste con un modelo europeo como el italiano, en confrontación en que el modelo nacional no resulta desmejorado. Muchas gracias.